Primero, a manera de introducción, platicar de lo general a lo particular, hablar del mundo microbiano. ¿Con cuál le pongo aquí? Hablar del mundo microbiano y pues cómo los microorganismos están en la naturaleza. Posteriormente, cómo los microorganismos son capaces de crear macroestructuras que podemos observar con nuestros ojos. Después, definir qué es un tapete microbiano y algunas características de ellos. Posteriormente, platicar acerca del cambio climático y pues cómo los tapetes microbianos se ven afectados por el cambio climático. Posteriormente, un poquito de background, que son los antecedentes de este trabajo y algunas ideas que teníamos antes de empezar a hacer este trabajo. Y posteriormente ya pasar a los métodos, los resultados, que tenemos algunas mediciones de PAM, de microscopía, de fijación de nitrógeno, algunas mediciones de oxígeno y de metano. Y para terminar, lo que estamos todavía haciendo y algunas conclusiones de este trabajo. Entonces, pues bueno, empezando con el mundo microbiano, como todos sabemos, pues los microbios están en todos lados, están en la naturaleza, en todos los ecosistemas, marino, freshwater, en el desierto, en la tundra, etcétera. A mí me gusta decir que en realidad, pues, esto es un imperio microbiano, o sea, la Tierra está en un imperio microbiano porque ellos son los que regulan todos los ciclos bioquímicos. Y también me gusta comparar los microorganismos con los duendes o con las hadas, de que son estos pequeños seres invisibles que están ahí y que ellos sí son reales, o sea, no los podemos ver, están ahí en todos lados, están funcionando. Y en esta imagen se muestra como si tuviéramos la capacidad, ¿no?, de ver los microbios que están alrededor de nosotros, también son componentes de nuestro cuerpo. En esta imagen se observa, es una representación de las células humanas, que es el cuerpo humano, y las células microbianas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Básicamente es un radio de 1 a 10. Por cada célula humana tenemos 10 células de microorganismos, simplemente por cuestión de tamaño. Y en esta otra imagen se representa la información genética que es el equivalente. Entonces, estas son secuencias, quizá no se alcanza a distinguir bien, pero es las secuencias, la información genética y la información genética de nuestro cuerpo y la información genética de las bacterias que traemos con nosotros. Entonces, pues bueno, a mí me encanta toda esta parte de la divulgación y de todo lo que implica el mundo microbiano. Y algo que es bastante interesante, como decía, pues los microbios no los podemos observar, ¿no? O sea, para verlos necesitamos de técnicas, de equipos, de un microscopio, pero los microorganismos, cuando el ambiente, los nutrientes son disponibles, son capaces de formar macroestructuras que las podemos observar con los simples ojos. Por ejemplo, los búlgaros, que son lactobacilos, que se usan para el yogur, la leche, etcétera. También están los nódulos de las raíces, principalmente de las leguminosas, que igual sabemos que son conglomeraciones de microorganismos que forman estas estructuras. Otro ejemplo clásico son los líquenes, que son básicamente algas y hongos. Y pues bueno, cuando se nos echa a perder algo en el refrigerador, le crece un biofilm, que también por lo regular pues, son microorganismos. Ahora, en la naturaleza existe también los microbios que están viviendo en el agua, en el suelo, entre los minerales, entre los granos de sedimento, y bajo estas condiciones los microbios también son capaces de crear macroestructuras. Un ejemplo son los oncolitos, en el cual a partir de un núcleo los microbios empiezan a crecer concéntricamente hacia afuera y forman estas estructuras llamadas oncolitos. Otro caso también son los trombolitos, que son formaciones amorfas que crecen sobre las playas, igual son hechas por precipitación de minerales. Otro ejemplo son las endoevaporitas, que estos se originan en ambientes extremos, hipersalinos, donde hay yeso, donde hay exceso de sal. Y nuestro modelo de estudio son los tapetes microbianos, que también es otro tipo de estructura que es construida por microbios y que la diferencia de las otras estructuras tiene un crecimiento horizontal, estratificado y no es tan amorfo como los otros. Ahora, es muy interesante los tapetes porque, bueno, como su nombre lo dice, parece una alfombra, ¿no? Un tapete como el que estamos pisando. Y ellos pueden crecer horizontalmente sobre la superficie, abarcando pequeños parches o grandes superficies, pero al mismo tiempo también tienen un crecimiento horizontal, en donde
Se distinguen distintas capas de distintos colores que hace referencia a grupos funcionales de microorganismos con metabolismos también muy particulares. Bueno, perdón, estas fotografías son de Yucatán, de la península de Yucatán, y esto es como se observa en la naturaleza, y eso es tomando un cachito, ¿no?, del suelo, que la otra vez decían, a veces esas estructuras se pueden confundir con lama o con lodo, pero en realidad pues son estructuras hechas por microorganismos. Ahora, en este caso, estos tipos de tapetes están desarrollados en las costas, en ambientes marinos, pero los tapetes pueden estar en muchos tipos diferentes de cuerpos de agua. Por ejemplo, en lagos, en manantiales hidrotermales, como en Yellowstone, en la Antártida también, con agua dulce, y debajo del fondo oceánico, a 2000 metros de profundidad, también es posible encontrar tapetes microbianos. Este es un esquema de lo que ocurre en un tapete microbiano en los primeros centímetros. Este es un gradiente de profundidad, se observan las diferentes poblaciones que están en la profundidad del tapete y han hecho perfiles pues de fisicoquímicos de lo que ocurre ahí, y han encontrado estos micronichos de oxígeno, de sulfuro de hidrógeno, que son muy marcados y que están a lo largo de un primer centímetro del tapete. También han hecho estudios sobre la diversidad microbiana que hay en estos ecosistemas y lo han comparado, por ejemplo, con la flora intestinal, que bueno, sabemos que no es flora, pero coloquialmente así se le dice, y han encontrado que los tapetes microbianos son mucho más diversos que estos ecosistemas. Entonces, eso también lo hace muy interesante, tanto por su diversidad metabólica y filogenética. Este es un esquema de igual la profundidad del tapete, los distintos grupos y los diferentes metabolismos. En la parte superior podemos encontrar fotótrofos como cianobacterias, posteriormente heterótrofos, olfatorreductores, metanógenos, y hay un montón de ciclos bioquímicos, desde fijación de CO2, la fotosíntesis, fijación de nitrógeno, amonificación, etcétera. Casi todos los ciclos bioquímicos están representados en 1 centímetro del tapete. Ahora, pasando ya directo al tema de los tapetes y el cambio climático. No voy a hablar mucho del cambio climático porque, pues bueno, todos conocemos de qué se trata, el incremento de la temperatura, gases de efecto invernadero, etcétera. Y pues bueno, la acidificación, ¿no?, también del agua. Lo interesante de los tapetes es que no existen muchos trabajos de cuál es el efecto del cambio climático dentro de los tapetes microbianos. Este es uno de los trabajos previos, como más importantes, o más citado también, en donde mencionan que los tapetes pueden ser un indicador del cambio climático, pero aquí ya fue bajo un efecto de un huracán. Entonces, fue como el antes y el después, pero no se sabe exactamente el funcionamiento del tapete, las comunidades microbianas, y pues también fue por eso que hicimos este trabajo. También, yendo a la literatura, uno puede encontrar una gran cantidad de artículos que hacen trabajos de pesquerías, de corales, de bivalvos, de pulpos y de todo tipo de organismos marinos y cuál es su efecto ante el cambio climático, pero tapetes microbianos no tenemos esa información. Entonces eso fue algo que nos motivó para hacer este trabajo. Ahora, esto quería compartirlo con ustedes porque como una pregunta académica que nosotros teníamos antes de iniciar este proyecto es que, bueno, como acabo de mencionar, los tapetes microbianos están en ambientes extremos. Algunos están sometidos ante la desecación, inundación, que puede ser por el ciclo de mareas o por temporalidades estacionales. También están expuestos a grandes cambios de temperatura. Al estar en las playas pueden tolerar desde los 10, 8 grados centígrados que hay en la noche hasta los 30 grados centígrados que hay en el día. Y están sujetos a todo tipo de variaciones, ¿no? En el pH, en nutrientes, pueden desarrollarse en ambientes mesotróficos, oligotróficos, eutróficos. Y básicamente son muy tolerantes, ¿no? Ante todas estas variables ambientales, tienen como gran adaptabilidad. Y en un momento nosotros decíamos, bueno, si los tapetes son tan tolerables, soportan tantas variaciones ambientales,
¿valdrá la pena hacer un experimento de cambio climático? O sea, ¿realmente veremos un efecto o quedarán así como si nada, ¿no? Y no se verán afectados. Entonces, pues teníamos estas preguntas y pues no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Aún así, y justamente, ¿no? Para obtener información al respecto fue que realizamos este trabajo. Entonces, de manera general, el objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta de los tapetes microbianos ante un incremento de la temperatura y acidificación del agua. Como objetivos específicos fue estimar la fijación de nitrógeno en los tapetes, en tapetes experimentales a través de la actividad de la nitrogenasa. También medimos producción de oxígeno y de metano. En los tapetes determinamos la eficiencia fotosintética utilizando fluorometría y analizamos los cambios en la diversidad microbiana a través de técnicas de biología molecular. Entonces, bueno, de entre los tapetes microbianos que seleccionamos, hicimos un muestreo en California, cerca de la bahía de Monterey, en un lugar que se llama Elkhorn Slough, y seleccionamos este sitio debido a que ya hay un poco de background sobre los tapetes que están habitando en esta marisma. Es una zona que está cerca de la playa, en donde estos tapetes son de agua marina, o sea, no son hipersalinos, son marinos, y pues ya existen trabajos previos sobre las comunidades, sobre el nitrógeno, sobre el hidrógeno. Entonces, teniendo ese background, fue que decidimos que íbamos a utilizar estos tapetes. Básicamente fuimos al campo, cortamos los tapetes, los transportamos al laboratorio e hicimos un sistema de reflujo de agua en donde mantuvimos los tapetes en un invernadero. Entonces, bueno, aquí les muestro otras fotografías donde utilizamos el lodo de la localidad como base para los tapetes, los colocamos en unas cajas negras y posteriormente los pusimos en este sistema de recirculación en donde pusimos 6 canales, cada canal contenía 2 piezas de tapete y fueron experimentos por triplicado, es decir, estos 3 fueron nuestros controles y estos otros 3 fueron nuestro experimento. El experimento duró un mes, estaba planeado para durar un poco más, pero la pandemia y eso lo tuvimos que recortar. Y bueno, aquí hay otro dato interesante. El año proyectado para este experimento fue en el 2100. Buscando en la literatura, como ustedes seguramente ya han escuchado, la temperatura del agua, vamos a decir del agua a nivel global, podría incrementarse de 1 o 2 grados dependiendo de la proyección, pero encontramos que en el agua superficial de las costas puede incrementar hasta 6 grados centígrados. Entonces ese fue nuestro valor que utilizamos para nuestros experimentos. También el pH, encontramos que la acidificación pudiera originar un decremento de 0.4, entonces estas fueron nuestras condiciones experimentales tratando de simular el año 2100. El control fue a 19 grados centígrados, el pH 8, que esas son las condiciones normales, y el experimento fue a 25 grados centígrados, a pH de 7.6, que fue nuestro, pues sí, simulando el cambio climático. Entonces, bueno, ya paso directamente a los resultados. Estos resultados de aquí son del PAM, de la fluorometría, con el DIPAM, que se mide encima de los tapetes. Y eso nos pareció curioso de que no encontramos diferencias, ¿no?, significativas entre los tapetes que llamamos colder mats, que son los controles, los warmer mats, que son es el experimento. Entonces hicimos esta medición a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde y básicamente no hubo variación ni en los valores ni en nada. Entonces vamos a decir que la fotosíntesis no le pasa nada bajo un escenario de cambio climático. Al menos con estos resultados es lo que demuestra. Ahora, algo interesante que encontramos fue que los tapetes empezaron a desarrollar como un biofilm blanco en la noche, como una telita que le crecía, y pues empezamos a especular un poco, ¿no? Hay una cianobacteria que se llama Beggiatoa, que es común en estos tapetes, y suponíamos que podía ser Beggiatoa que estaba proliferando. Perdón.
Y también tenemos otra hipótesis de que puede ser un hongo el que estaba creciendo en la superficie del tapete. También otra característica fue que vimos como larvas de moscas que estaban creciendo, gusanos, tampoco no los pudimos identificar, pero vimos esa diferencia en el tratamiento experimental. Y lo que hicimos inmediatamente fue preliminar unas observaciones en el microscopio. Entonces, como pueden observar, estos son los tapetes en condiciones control, y aquí básicamente son dos tipos de cianobacterias las más abundantes. Limbia, que son estas de acá, y esta chiquita de por aquí, verde atravesada, es Microcoleus. Entonces, estos son algunas observaciones en condiciones control, y cuando vimos esos filamentos blanquitos que se alcanzaban a distinguir, pues notamos que no son hongos porque no tienen las hifas, que no es Beggiatoa porque pues tampoco se nota otro tipo de cianobacteria, y más, o sea, básicamente lo que nosotros interpretamos es que son bacterias sulfurosas que se estaban desarrollando en la superficie del tapete. Esta gráfica de aquí muestra nuestros resultados de la actividad de fijación de nitrógeno. Para hacer este experimento se necesita hacer un monitoreo de 24 horas. Empezamos a las 9 de la mañana, terminamos a las 9 de la mañana, y lo hicimos con la técnica de reducción de acetileno. Entonces, en este lado de aquí se observa la luz. Como les comentaba, este es el día y esta es la noche. Y aquí están los valores que observamos de fijación de nitrógeno. La fijación de nitrógeno es un proceso que ocurre principalmente durante las noches. Y aquí sí encontramos diferencias entre los tapetes en el escenario de cambio climático y los tapetes controles. Hubo un mayor incremento en los tapetes de cambio climático comparado a los controles. Ahora, dentro de los resultados de los gases que medimos, esto de igual forma lo hicimos durante un ciclo circadiano, ¿no? a través de un día. Entonces, solamente les voy a mostrar como los resultados más relevantes de los horarios que vimos donde realmente había cambios, que para el metano fue de 6 de la tarde a 12, perdón, aquí me equivoqué, es de 6 de la tarde a 12 de la noche, o sea, 12 AM, no 12 PM. El oxígeno, vimos diferentes patrones, uno que consistía de las 8 de la mañana a las 11 de la mañana, que es cuando está saliendo el sol. El segundo fue de las 6 de la tarde a las 7 de la mañana, o sea, durante toda la noche. Y el tercero fue en un pequeño intervalo de tiempo entre las 7 de la mañana y las 8 de la mañana. Estas mediciones las hicimos con estas cámaras que fueron diseñadas para hacer este tipo de experimentos, en donde atrapas el agua, tiene un agitador que es un imán para que se pueda disolver los gases que se están generando, y después con un microsensor se inyecta y se mide. Aquí les muestro una fotografía de cómo los tapetes estaban muy felices produciendo oxígeno, las microburbujitas que se observaban en la superficie del tapete. Y estos son los resultados que tenemos. Esta es la producción de metano en los tapetes control y en los tapetes en escenario de cambio climático. El intervalo de tiempo, aquí de nuevo me equivoqué, es de 6 de la tarde a las 12 de la noche, que fue donde encontramos la mayor actividad. Y pues encontramos metano, o sea, es bien poquito porque encontramos un nanomol es un nanomol por metro cuadrado por hora. Entonces aquí en este no hubo diferencias significativas, y pues la verdad es que bien poquito porque ni siquiera llegamos a 1. Entonces fueron solo trazas de metano, pero fue cuantificable al menos. Esos son los datos de producción de oxígeno. Aquí encontramos diferencias significativas entre los dos tratamientos. Los tapetes en escenario de cambio climático produjeron más oxígeno en comparación a los otros, durante un intervalo de tiempo de las 8 de la mañana a las 12 del día. Los otros datos del resto del día básicamente no fueron tan relevantes porque el agua se saturó de oxígeno, entonces ya no se podía cuantificar más. Entonces por eso es que ya no, esos datos no, pues al final no nos sirvieron, ¿no? O sea, estos son los horarios donde vimos el mayor incremento en la producción de gases. Entonces, bueno, como pueden notar aquí,
las barras van hacia arriba, ¿no? Y el incremento entre los dos tratamientos es aproximadamente como entre 500, 700 nanomoles. Entonces, algo interesante que observamos es que durante la noche el comportamiento es inverso. Esto significa que hay respiración. En vez de producción de oxígeno, observamos respiración en los tapetes. Igual encontramos diferencias significativas entre los tapetes controles y los tapetes en experimentales, y pues aquí fue fueron 2 o 3 veces más la producción de oxígeno la respiración que detectamos. Y este es el otro dato interesante que les quería mostrar, que es de 7 de la mañana a 8 de la mañana, en donde aquí el comportamiento fue completamente inverso. Para los tapetes controles ya empezó la producción de oxígeno desde muy temprano, y los tapetes en escenario de cambio climático seguían respirando. Entonces, pues esto dentro del tapete pues habla como mucho, ¿no? Del funcionamiento, de los cambios y de los microbios que podrían estar detrás de estos procesos. Entonces, pues esos son los resultados preliminares que tenemos. Todavía nos falta la parte de biología molecular. Igual, pues nos pasó lo de la pandemia, y pues también en NASA son bastante estrictos, ¿no? Con los laboratorios, etcétera. No se ha podido tener acceso a las muestras, siguen en el congelador. Y falta todo eso, o sea, queremos jugar, ¿no? Con el DNA, con el RNA, ver las comunidades, hacer secuenciación de aplicones. También, bueno, no estoy seguro si haya poco de presupuesto para Shotgun, pero hasta ahí es donde vamos y eso es lo que nos falta. Entonces, como conclusiones, solamente quisiera decir 2 cosas, que es así como las ideas más generales de este trabajo. En primera, de que los tapetes sí se verían afectados por el cambio climático, que era nuestra primera pregunta, si sí va a haber efecto o no. Entonces sí vimos cambios en los flujos, y pues por observaciones de microscopio vemos que las comunidades también cambian. Y nuestro segundo resultado interesante fue que los tapetes se ven beneficiados, por así decirlo, ante el incremento de la temperatura y la acidificación. Es decir, que el metabolismo se aceleró, como vieron, las tasas se incrementaron de respiración, de producción de oxígeno, y pues esto en los ecosistemas costeros, en los ecosistemas marinos, las implicaciones que tiene, pues todavía necesitamos entrar más en detalle en esa parte. Y pues esto, muchísimas gracias a ustedes por su presencia, a todos, a los institutos, a los profes, técnicos, postdocs, etcétera, que han hecho posible este trabajo, y pues gracias por su atención.